Muchas personas en el mundo son rechazadas por predicar la palabra de Dios. El rechazo es una situación emocional muy difícil en la vida de cualquier persona. ¿Qué debo hacer si las personas me rechazan por mi fe? ¿Qué me dice la Biblia sobre esto? Acompáñanos a debatir esto. Hola Isael, ¿cómo estás? Hola Paulina, yo estoy muy bien. ¿Y tú qué tal? Yo estoy bien, gracias a Dios. Me alegro. Isael, ¿por qué a las personas les duele tanto ser rechazada? Bueno, la palabra rechazo es un sinónimo de negatividad. El simplemente hecho de escuchar rechazo implica un antagonismo en el interior de cualquier ser humano, ¿no? Peter Guy Winch, que fue un gran científico británico, explicaba que la actividad cerebral que se produce en nuestro organismo cuando recibimos un golpe es muy semejante a la actividad cerebral que se produce en nuestro organismo cuando recibimos un rechazo. De manera que pudiésemos decir que nuestro organismo reacciona prácticamente de manera idéntica ante el dolor como ante el rechazo. De ahí se desprende en un aspecto neurológico que el rechazo duela tanto en el ser humano. ¿Qué consecuencias puede producir el rechazo en la vida de alguien? Bueno, la experiencia ante el rechazo podría conllevar a efectos secundarios catastróficos, si así se pueden decir, secundarios. Podríamos citar que la persona se convierta en agresiva, que la persona entre en una autodepresión, que la persona entre en un estado donde sus energías se vean desgastadas, se vea enajenada emocionalmente. Todo eso conlleva a que al sentirse rechazada se considera poca cosa, se considera no apta, se considera no servible para una función desempeñada, y eso hace que se enajene y entre en este estado emocional tan terrible. ¿Fue Cristo rechazado en algún momento de su época? Claro que sí, Jesucristo recibió rechazo desde el primer día de su nacimiento aquí en la tierra hasta el último día que vivió. Podríamos decir que Él nació en un pesebre, que para aquel momento era el lugar donde nacían las personas que socialmente eran indirectamente rechazadas porque no reunían las condiciones del lugar, ¿no? Nació en condiciones de rechazo, si así se puede decir, aunque las manifestaciones de los ángeles y los reyes magos y ese tipo, esas eventualidades que se presentaron marcan cierta diferencia, ¿no? Pero también murió como una persona rechazada en la muerte de cruz. La muerte de cruz era una de las peores muertes, para no decir la peor, a través de la cual un hombre podía perder la vida aquí en la tierra. Eso desde ese punto. Ahora, utilizando versículos bíblicos para referirnos al tema, pudiésemos utilizar el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, cuando la Biblia dice que a los suyos vino, Juan 1:11, que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Realmente él vino a los suyos, dice el texto, pero los suyos no le recibieron. Eso implica, en ese contexto, un rechazo a la persona de Jesús. También tenemos el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 10, cuando dice que la piedra que rechazaron los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo. O sea, los edificadores, refiriéndose a esas personas en aquel momento, a lo mejor a los mejores pensantes, a la clase alta, en la época de Cristo, rechazaron a esa piedra y que vino a convertirse en cabeza del ángulo. En Juan 5:43 dice la Biblia, hablando Jesús: yo he venido de mi Padre y vosotros no me recibís. Y en Lucas capítulo 23 versículo 18 da una connotación muy marcada, valga la redundancia, porque el pueblo rechazó a Jesús y optó por tomar en contraposición a Barrabás. O sea, rechazar a Cristo, que era una persona buena en todo su contexto, por tomar a un delincuente. Eso debió trabajar bastante en el aspecto interior de nuestro Salvador. Bien, ¿y cómo debería actuar una persona cristiana ante el rechazo? Bueno, ante el rechazo de una persona cristiana, lo primero que debe tomar en cuenta es que si la rechazan, no la rechazan, quizás por su forma de ser, su contextura física, sus condiciones económicas, ¿no? Cuando una persona presenta el evangelio y es rechazada, en ese contexto está siendo rechazada por
querer transmitir su fe, por querer transmitir las ideas del Evangelio, las ideas que tiene de la Biblia. Entonces, debe entender lo que dijo Jesús, hablando claro en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 16, cuando él dice: el que a vosotros rechaza, entendiendo de que el término vosotros se refiere a ustedes, el que a ustedes rechaza, me rechaza a mí, y el que a mí me rechaza, rechaza a mi Padre. Entonces, un primer punto que debiéramos tomar en cuenta cuando somos rechazados es que las personas no nos están rechazando a nosotros, están indirectamente rechazando a Dios y rechazando a Jesucristo. Ese es un primer punto. Un segundo punto sería que yo no debería avergonzarme, ni el rechazo me debe inducir a amilanarme y a querer soltar la toalla y no seguir haciendo la obra que me encomendó mi Padre. Pablo dice en el libro de Romanos, Pablo de manera clara, Romanos 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. O sea, al tener el Evangelio yo tengo el poder de Dios y yo no debería avergonzarme por tener el poder de Dios. Todo lo contrario, debería gozarme, debería alegrarme en gran manera. Tenemos también que si alguien te rechaza por tu predicar el Evangelio, si alguien te rechaza por tu querer compartir la palabra de Dios, no te debes amilanar, reitero e insisto. Tenemos en Mateo capítulo 10, versículo 12 que dice que si alguien no te escucha al tú entrar en una ciudad, salgas de esa ciudad y sacudas el polvo de tus pies. Vete tranquilo, no hay problema, no te están rechazando a ti, están rechazando al que te envió. Un último y no menos importante sería el libro de Mateo capítulo 5 versículo 12, que dice: gozaos y alegraos cuando os persigan y os ultrajen por querer predicar el evangelio de la salvación. O sea, si yo predico la palabra y me persiguen y me ultrajan, la Biblia textualmente me dice: gózate y alégrate. O sea, no debo sentirme mal, no debo sentirme menos, no debo sentirme de lo peor. Todo lo contrario, la Biblia me dice de manera clara: gózate y alégrate porque tu galardón será grande en el reino de los cielos.